Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro segundo podcast de Roca Vital. Ahora se nos unió también, aparte de Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias. Muy Hola bien. Vero, ¿cómo estás? Hola, Ahora se muy nos unió bien. también Fernanda, nuestra otra nutricionista. Hola, Eh, gracias. Preséntate nomás Fernanda para que te conozcan también todos los que nos están viendo. Bueno, hola a todos, mi nombre es Fernanda, soy nutricionista de Roca Vital. Principalmente trabajamos todos en conjunto para poder ayudar en la alimentación a todos los pacientes, ya sea por complicaciones gastrointestinales, em, mejores hábitos alimentarios, poder guiarlos a un mejor estilo de vida saludable. Así que muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Súper, genial. Mira, este nuevo podcast, el segundo podcast que tenemos, va a ser acerca del microbiota que ahora está sonando y pegando mucho. Entonces, para empezar, quisiera preguntarte, Rodrigo, ¿qué es la microbiota y cuál es la diferencia con el microbioma? Perfecto. A ver, la microbiota se refiere a conjunto de microorganismos que viven en un nicho ecológico determinado, que puede ser la piel, por ejemplo, puede ser el tracto genitourinario, el sistema respiratorio, y en este caso, ¿cierto?, donde estamos nosotros más especializados en el intestino. La microbiota de estos microorganismos son bacterias, hongos, virus y otras formas de vida, como las arqueas, por ejemplo, ¿no? Que son microorganismos muy parecidos a las bacterias, pero no son como bacterias, ¿no? Estos microorganismos en general, la mayor parte de estos microorganismos están ubicados en el intestino, más del 90%. De ahí la importancia de cuidar este gran ecosistema biológico, ¿de acuerdo? Eso es lo que se conoce como microbiota, ¿ya? Que también se puede hablar de flora intestinal, ¿de acuerdo? La diferencia con el microbioma es importante porque microbioma se refiere es el concepto que implica los microorganismos sumados a los genes de estos microorganismos y los productos que fabrican, es decir, es un concepto más amplio. Por ejemplo, las bacterias, que es el grupo más abundante, fabrican productos saludables, ¿ya? Las bacterias buenas, por supuesto, fabrican productos saludables que protegen al intestino, ¿ya? Evitan que aparezca el intestino enfermo o intestino permeable. Dentro de estos productos saludables está el butirato, que es un ácido graso de cadena corta que se forma principalmente a partir de la fibra dietética, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, ahí Verónica y Fernando nos van a hablar cómo podemos tener más consumo, ¿cierto? Cómo aumentar el consumo de fibra dietética. Por eso es tan importante cuando nosotros nos referimos a cuidar el microbioma, ¿de acuerdo? Porque si a través de una alimentación saludable, rica en fibra dietética, se logran tener una microbiota saludable, esta va a fabricar productos que son saludables, como por ejemplo estos ácidos grasos de cadena corta que protegen la barrera intestinal. Y respecto a eso, tú estabas hablando acerca de un ecosistema biológico. Este ecosistema biológico en el microbioma intestinal, ¿qué tiene que ver o qué relación tiene después con un intestino enfermo? Sí, mira, el intestino permeable, ¿ya? O intestino enfermo, pues, para que lo entiendan las personas, hay que entender en primer lugar que el intestino, al igual que la piel, tiene una barrera intestinal. Cuando esta barrera se ve afectada, se aumenta el filtro y permean o filtra sustancias tóxicas. Hay que entender que esta barrera lo que uno quiere tener es que impida el paso de estas sustancias tóxicas y al contrario permita la absorción de nutrientes, que es lo que queremos, ¿de acuerdo? Esta barrera está constituida en una compleja estructura dinámica que está compuesta principalmente por las células del epitelio, digamos, las células intestinales, que se unen a través de proteínas, las proteínas de tight junctions. Están las células inflamatorias, que son células de defensa, como parte también de la barrera, mucosidad o mucus, que se forma también, y últimamente se está incorporando a la definición de barrera intestinal el microbioma o la microbiota, ¿de acuerdo? Porque si a través de una alimentación saludable se forman productos saludables, estos productos van a proteger esta barrera para que no se rompa, ¿de acuerdo? Cuando eso no ocurre, ¿no? Cuando la alimentación no es saludable, una alimentación, por ejemplo, con exceso de carnes rojas, por ejemplo, un exceso de alimentos ultraprocesados, aditivos alimentarios artificiales, hay predominio de la microbiota o de la flora intestinal mala,
¿de acuerdo? Y ahí se forman productos que son indeseables, tóxicos, ¿ya? Que están asociados a enfermedades, incluso el envejecimiento prematuro últimamente se está relacionando. Por lo tanto, esa es la explicación. El intestino enfermo no es más que el intestino permeable, es decir, cuando se afecta esta barrera intestinal y sustancias tóxicas permean a la sangre, generando normalmente una inflamación local al principio, ¿no? Se activa la célula de defensa localmente y después hay una inflamación sistémica. Uh-huh. Ahora para darle el paso a las chicas y tú adelantarnos un poquito, ¿cómo entonces cuidamos el microbioma, Rodrigo? Para que después las Nutris nos puedan ir explicando acerca de algunas definiciones. ¿Cómo entonces cuidamos este microbioma, este ecosistema? Claro, este ecosistema principalmente se cuida con una alimentación saludable rica en fibra. La fibra dietética es el alimento de preferencia preferido por la microbiota, ¿de acuerdo? Hay distintos alimentos que ahí la Verónica y Fernanda nos pueden decir dónde podemos obtener esa fibra dietética. Se ha visto también de que los fitoquímicos también, por parte de algunos alimentos, también cuidan la microbiota. Lo que hacen principalmente estos alimentos ricos en fibra y los fitoquímicos es aumentar el crecimiento de bacterias buenas, ¿ya? Bacterias, por ejemplo, bifidobacterias, lactobacillus, akkermansia, una nueva bacteria que está saliendo, o fecalibacterium, que son otros tipos de bacterias. Son bacterias buenas que se dedican a producir estos productos saludables, los ácidos grasos de cadena corta, a partir de fibra, ¿de acuerdo? Si uno potencia, o si uno al revés se alimenta con una alimentación rica en carnes rojas, ¿cierto? Ultraprocesado, va a aparecer el predominio de la microbiota no buena, la microbiota no saludable, y eso hace que se produzcan se fabriquen estos productos que son malos o perjudiciales, ¿de acuerdo? Ese concepto de la diferencia entre una microbiota sana disminuye una microbiota sana y aparece una microbiota mala, ¿de acuerdo? Es lo que se conoce con el nombre de disbiosis intestinal. Y hay muchas causas de disbiosis intestinal, muchas causas del origen. Los medicamentos, ¿cierto? Como antibióticos, ¿cierto? La mala alimentación. Pero para prevenir una disbiosis y cuidar la microbiota o el microbioma, el pilar fundamental de eso es una alimentación saludable. Eso lo dicen múltiples estudios, tanto en animales como también en humanos. Súper. Ahora para darle el paso a Fernanda, ¿qué es la dieta mediterránea y qué relación podría tener con un buen cuidado del microbioma? Bueno, principalmente a mí me gusta decir alimentación mediterránea más que dieta mediterránea, porque dieta quizás podría ser algo más restrictivo y alimentación podría ser algo que se puede llevar como más en el día a día. Ya. Y principalmente la alimentación mediterránea como que hace referencia a patrones alimentarios como propios de los países mediterráneos, pero que se pueden hacer en cualquier lugar y cualquier persona los puede hacer. Ya, las características principales de esta alimentación son un alto consumo de frutas, de verduras, legumbres, frutos secos, cereales, idealmente que estos sean integrales. Ya, también una fuente principal de la dieta mediterránea es el aceite de oliva, ya, que principalmente aporta ácidos grasos monoinsaturados. Ya, y también, bueno, hace partícipe también a otros alimentos que podría ser, por ejemplo, los quesos, de repente el vino, que también es un antioxidante, pero esto en ciertos casos, ¿ya? Y bueno, además de mucho omega 3, pescados azules, ¿ya? También es súper importante que, por ejemplo, podemos hacer alguna diferencia. Hay estudios que dicen que los países mediterráneos consumen mucho más grasa que, por ejemplo, Estados Unidos, ¿ya? Pero la incidencia, la diferencia acá es que, por ejemplo, en los países mediterráneos hay mucho menos como causas de enfermedades cardiovasculares. En cambio, en Estados Unidos, si es que se consume menos grasa, hay más incidencia de enfermedades cardiovasculares. Y acá podemos ver una gran diferencia, que la alimentación mediterránea, que es rica en omega 3, en cereales integrales, en aceite de oliva, es súper también como importante, ya que es como un elemento cardioprotector, de microbiota, corazón, de todo. Entonces, la verdad es que tiene muchos beneficios. Mucho que ver entonces con un microbioma saludable. Y Hay un concepto, Cami, que
que salió ahora hace poco acerca de la dieta mediterránea verde, que es el aumento del consumo, digamos, de frutas y verduras, ¿no? Es decir, más fibra dietética, porque como se ha visto en los estudios es el alimento preferido de la microbiota, entonces se aumenta el consumo y se llama alimentación o dieta mediterránea verde. Oye, Verónica, entonces, ¿cómo podemos aumentar la fibra dietética que decía Rodrigo que es beneficiosa para cuidar nuestro intestino? ¿Cómo podemos aumentar esa fibra dietética? Sí, así es. La fibra dietética en verdad es súper importante y también, como comentaba Fernanda, la fibra dietética está dentro de la alimentación mediterránea y para aumentarla es finalmente seguir una alimentación mediterránea, solamente que, por ejemplo, podemos incorporar granos integrales y, no sé, si no les gustan los granos integrales, se puede ir haciendo paulatinamente, o sea, ponemos mitad de harina normal y mitad integral e ir progresando, por ejemplo, en personas que no les guste. También es súper importante el tema de las legumbres, ya que son una excelente fuente de fibra. Comer más frutas y verduras, además de ser ricas en fibra, nos aportan vitaminas, minerales, y ahí ir tratando de incorporar 5 porciones al día. Y también consumir frutos secos, ya sea en formato snack o en distintas preparaciones. Ya, súper genial. Hay unos tips de Sí. Verónica en cuanto a la alimentación y rica en fibra dietética. Y Vero, ¿qué son y cómo aumentar los fitoquímicos? El Rodrigo nos hablaba de fitoquímicos. ¿Qué son los fitoquímicos y cómo también aumentar su consumo? Sí, ahí Rodrigo les estuvo anticipando un poquito este tema, pero principalmente los fitoquímicos son un compuesto bioactivo que se encuentra principalmente en los alimentos de origen vegetal. Además, estos fitoquímicos también son denominados alimentos funcionales. Esto quiere decir que también entregan, además del aporte nutricional, un beneficio para nuestra salud, que sería como antioxidante, anticancerígeno, antiinflamatorio, entre otros. Y es por esto que finalmente nosotras como nutricionistas recomendamos siempre que en nuestro plato haya variedad y colores en nuestros platos, ya que los fitoquímicos se encuentran en las frutas, en las verduras, en las semillas, en los granos, principalmente ahí. Y además estos fitoquímicos, como Rodrigo comentó, a través de bacterias buenas, se transforman en productos saludables, los cuales logran proteger a nuestro intestino. Súper. Y Fernanda, ¿qué son los alimentos fermentados? ¿Y cómo nos ayudan también? No hemos hablado un poquito de los fermentados. Sí, por supuesto. Bueno, los alimentos fermentados son principalmente productos que se elaboran mediante como cultivo microbiano y conversiones enzimáticas de los componentes de los alimentos. ¿Ya? Por ejemplo, hay alimentos que tienen como complejos más, tiene como componentes complejos y los transforman en componentes mucho más simples. ¿Ya? Y esto como que produce un cambio en el alimento y esto es totalmente positivo, ya que mejora, por ejemplo, el sabor, textura, digestibilidad y capacidad de conservar ciertos alimentos. Algunos ejemplos de los alimentos fermentados, por ejemplo, puede ser la leche, el yogur, el chucrut, principalmente, por ejemplo, el kefir, ¿ya? Y en cuanto a bebidas, hay algo que está súper de moda que también es la kombucha, ¿ya? O el sidra, té de sidra. Y eso principalmente. ¿Y estos son beneficiosos? No sé si Rodrigo quizás son beneficiosos en qué sentido a nivel intestinal. En el fondo lo que hacen, aportan básicamente contenido prebiótico, o sea, son alimentos también que permiten que se transformen a productos saludables y son probióticos a la vez, porque aportan también contenido de bacterias buenas, digamos, ¿no? Ese es el objetivo del alimento fermentado. Entonces, en el fondo es como un alimento simbiótico, ¿no? Combina las dos cosas. Y entonces, bueno, ya sabemos que tenemos una alimentación saludable, ¿cómo ahora, para decirle a todas las personas que nos están viendo, cómo un intestino enfermo puede llevar a ciertas enfermedades y el cáncer y poder tomar todas estas
estos tips y estas recomendaciones que nos hacen las nutricionistas, cómo puede llevar a enfermedades y al cáncer el intestino enfermo. Parto yo, no sé. ¿No? ¿Sí? ¿Tú? Mira, los últimos estudios han demostrado, en estudios en animales y en humanos, que este concepto de intestino enfermo, intestino permeable, genera un cuadro de inflamación sistémica, ¿ya? Una inflamación que probablemente la gente no se percibe, ¿ya? Yo siempre le digo a los pacientes que es como estar con fiebre, pero sin tener temperatura elevada, ¿de acuerdo? Este cuadro de inflamación sistémica, al principio es una inflamación local, en la barrera intestinal, en el intestino, pero después cuando empiezan a permear sustancias, o cuando esta célula inflamatoria de esta pared local empieza a producir sustancias que van a la sangre, ese es el cuadro de inflamación sistémica, es decir, de todo el organismo. Y eso se ha visto que es base y origen de muchas enfermedades incluso neurológicas, ¿no? Demencia Alzheimer, Parkinson, se ha visto también el envejecimiento prematuro. En el caso del envejecimiento es imposible no envejecer, pero sí es posible envejecer saludablemente, y eso se logra con una buena microbiota, alimentándose saludablemente. Y lo mismo ocurre con el cáncer de colon. Bueno, tú sabes que Roca Vital se generó básicamente por un tema de que hemos visto ya actualmente que hay más cáncer de colon en personas jóvenes, y una de las explicaciones, una de las hipótesis que más toma fuerza es porque hay una mala alimentación que lleva a una alteración de este microbioma, y que es lo que conduce finalmente a un intestino enfermo, y a eso lleva finalmente a la aparición del cáncer de colon en personas jóvenes. Ahí está el cáncer y otros tipos de cáncer que se están asociando. Diabetes, por ejemplo, también la obesidad también tiene un sustrato fisiopatológico a nivel de un intestino enfermo. Entonces, por lo tanto, prevenir la aparición de este intestino permeable o intestino enfermo con una alimentación saludable es como una idea, digamos, que es importante, ¿cierto? Y ahí la prevención primaria, es decir, alimentarse bien, toma cada día más importancia y fuerza. Con respecto a la fibra, quiero solamente hablar de dos cosas puntuales. La fibra, hay dos tipos, la insoluble y la soluble, ¿cierto? La soluble tiende a fermentar más, y por lo tanto hincha más a los pacientes, a las personas, y la fibra insoluble no fermenta tanto, ¿ya? Lo que hace más la fibra insoluble es atraer más agua hacia las deposiciones, a las heces, y por eso sirve para la estitiquez, ¿de acuerdo? Entonces, en general, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en Roca Vital, cuando son pacientes que solamente más bien son estíticos, ¿cierto? Constipados, con estreñimiento, lo que hacemos es darle más fibra insoluble. Y nos podrían ustedes dar alguna recomendación o un ejemplo de una fibra soluble y una fibra insoluble, como para que las demás personas sepan qué alimentos la contienen y si sufren de hinchazón o todo, como que preferir una fibra insoluble. No sé si a alguien le gustaría. Sí, la fibra insoluble principalmente se encuentra en el salvado de trigo, las verduras, los granos integrales, que es lo que estamos comentando principalmente de aumentar la fibra, que se encuentra específicamente más en esos alimentos. Entonces igual ahí nosotros siempre trabajamos de acuerdo según los síntomas de cada paciente. Claro. Y como para los pacientes que ya sufren de hinchazón, ¿cuál sería como un ejemplo para que puedan dejar de comer de fibra soluble? Como para que restrinjan un poquito su alimentación con esos productos. ¿Te refieres a qué alimentos están compuestos por fibra soluble? Sí, claro. Sí, él solamente va a entender bien. Está la avena, hay algunas frutas cítricas, la zanahoria también se considera insoluble, perdón. Y ahí va a depender, hay varios. ¿Fernanda? Las legumbres también. Eso, legumbre. Sí, las habas también. Claro, acá guisantes, porotos. Exactamente, manzana, por ejemplo, pera, y también que hinchan bastante. Ya, súper. Eso para darle... fermenta más, digamos, y por eso producen más gases, ¿eh? Súper, genial. Esto nos queda clarísimo. Aprendimos hoy día del microbioma, de un intestino enfermo, de la permeabilidad y la disbiosis.
y las chicas nos dieron tips de alimentación. Vimos que la dieta mediterránea es una de las líneas a seguir para llevar un microbioma saludable, aumentar el consumo de cereales integrales, legumbres, pero en casos especiales que sufren de hinchazón, mejor restringirlo y preferir salvado de trigo y cosas más integrales. Frutas y verduras, aumentar su dosis a 5 porciones al día y consumir omega 3 y aceite de oliva, ¿no es cierto? Así es. ¿Te gustaría agregar algo? A mí me gustaría agregar que, bueno, como mencionó Rodrigo, la alimentación mediterránea ayuda principalmente a fortalecer todo lo que es el microbioma, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, nos ayuda a regular el peso. Yo creo que igual mucha gente se debe preguntar entonces, ¿qué alimentos? Podríamos igual, no sé, dar ejemplos de qué alimentos podrían incluirse en una alimentación mediterránea. Yo sé que todas las personas tienen distintos requerimientos, pero por ejemplo, un desayuno podría ser para poder incluir un poquito de, no sé, fibra, podría ser un pan integral, al agregar una grasa monoinsaturada podría ser, no sé, por ejemplo, acompañado con palta, después, por ejemplo, alguna colación, agregar alguna fruta que aporta fibra o frutos secos. Luego al almuerzo se podría complementar, por ejemplo, con legumbres, acompañándolo siempre de un postre con alguna fruta, ensaladita. No sé qué otro ejemplo podría ser para la tarde, Vero. ¿Qué se te ocurre? Ay, disculpa, sí, para la tarde podría ser, también podemos incorporar avena con algún yogur y la cena ahí va a depender, porque en general los pacientes que he visto, depende si cenan o no cenan, pero algunos hacen cena o 11 cena. Entonces ahí puede ser más parecido al almuerzo o más parecido al desayuno. Al desayuno, es verdad. Sí. Ojo que no estamos eliminando el consumo de carnes, sino que, bueno, obviamente también es importante el pescado, pero no es que eliminemos la carne, sino que se conserva, pero en unas cantidades razonables, ¿no es cierto, Rodrigo? Exactamente, la dieta mediterránea en el fondo incluye gran parte de los alimentos, de todos los grupos alimentarios, pero con moderación, digamos, en particular las carnes rojas. Aumenta el consumo de pescado, ¿cierto? Carnes blancas, digamos, pollo, pescado y pavo, digamos, pero particularmente pescado. Y las carnes rojas, bueno, tú lo dijiste, son alimentos que también tienen vitaminas, sobre todo la vitamina B12. Súper. Ya, pues entonces estamos con nuestro podcast, nuestro segundo podcast. Espero que les haya servido, que los haya nutrido de información para seguir cuidando su intestino, para seguir cuidando su microbioma.